Bueno, en este video vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que viene siendo el concepto de la definición de termoquímica, aplicaciones y adentraremos un poco en teoría. Eh, Posteriormente pues, pasaremos a hablar de manera breve acerca de la cinética química, electroquímica y también los polímeros. Así que sin más, pues comenzamos. Primero comencemos definiendo lo que viene siendo la termoquímica. Eh, la termoquímica es la que estudia la reacción que hay al juntar dos reacciones químicas, bueno, que se produce al momento de juntar dos ecuaciones, dos reacciones. Eh, Algunas de sus aplicaciones nos ayuda a determinar los cambios de energía que están dentro de cada una de las reacciones, aunque también a veces puede ser utilizada en numerosos, numerosos estudios numerosos estudios de compuestos. Por ejemplo, sería la calorimetría de titulación. Por su parte, también estudia las transformaciones de energía, obviamente pues, en forma de calor, ya que está más eh, junta a esa parte, ya sean compuestos de coordinación de poliaminas con metales. También la termoquímica analiza las transferencias de calor producidas cuando se forman unos compuestos organometálicos que se juntan con los metales de transición. Eh, y bueno, también dentro de la termoquímica se encuentra la entalpía, y la entalpía se define, bueno, no se define, se dice que es la cantidad de valor de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una cierta presión, entendido por un sistema termodinámico de cualquier objeto. La entalpía sirve para medir con exactitud las variaciones de energía que se presenta dentro del sistema, o más bien el momento de tomar o liberar energía dependiendo del tipo de ambiente y la reacción que se pueda dar. En este apartado también existen varios tipos de entalpía. Obviamente esto varía según las sustancias y los procesos involucrados. Normalmente, pues bueno, la entalpía se encarga de la liberación de energía, principalmente, ¿sí? Son reacciones exotérmicas. Entonces pasamos a los tipos de entalpía. La primera es la entalpía de formación. Es la que se requiere para formar moles. En este tipo de entalpía se hace uso del número de Avogadro, que viene siendo de 6.023 por 10 a la 23, elevado a la 23. Luego pasamos a la entalpía de reacción, y esta es la energía que libera una reacción química sometida a una presión constante. La entalpía de solución se refiere a la cantidad de calor que cede o absorbe una sustancia cuando ésta es disuelta en agua, ¿sí? Eh, También está la entalpía de neutralización, es la que capta o libera cuando se mezcla un ácido y una base, se vuelve neutro. También está la entalpía de combustión, que es la energía que se libera cuando una sustancia orgánica reacciona con oxígeno principalmente, liberando dióxido de carbono, que es lo que normalmente sale de nuestra nariz cuando respiramos, ¿no? También se encuentra la entalpía de descomposición. Esta es la cantidad de calor que libera un mol de una sustancia cuando se le agrega todavía más a la que ya tiene, ¿de acuerdo? También pasamos a la entalpía de disolución, que esta es la que se refiere a la cantidad de calor que capta o cede una sustancia cuando se agrega más agua a la solución. De aquí un claro ejemplo sería cuando juntamos detergente en polvo y le echamos al agua para lavar la ropa, ¿no? ¿Qué hace? Pues se disuelve todavía más, ¿no? Ya un poco después pasamos a lo que vienen siendo las leyes. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica es la más conocida, que es la ley de la conservación de la energía. Esta establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De aquí pasamos a la ley de Hess. Esta ley nos permite tratar las ecuaciones termoquímicas
como ecuaciones algebraicas, como si fueran matemáticas. Y pueden sumarse, restarse, multiplicarse por un número, igual que las entalpías de reacción, para posteriormente encontrar la ecuación termoquímica que deseamos. De ahora bien, una ecuación termodinámica es una ecuación en la que se indica el estado físico de las sustancias, las condiciones en que se realiza y la energía que absorbe. Cambiando un poco de tema, pasamos a hablar sobre los polímeros. Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas que se repiten pues, a lo largo de toda la cadena. Eh, los polímeros, aunque no los podamos ver nosotros mismos, nos rodean día con día. Eh, Unos ejemplos de estos son el poliuretano, es uno de los polímeros más versátiles. Se utiliza para el material deportivo, los zapatos, tachones o bañadores, hasta para construir grandes estructuras. Ujú. También se usan en la ropa que llevamos puesto, por ejemplo, la camisa, camiseta, pantalón, etcétera. Aunque en las latas, también en las latas de conservadores, más que habituales, en los policarbonatos. Eh, Aquí en esta parte existen dos polímeros, los naturales y los artificiales. Hablemos sobre los naturales. Eh, Estos son usados desde la antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que no fueron creados por el hombre. El caucho y el algodón, probablemente, pero no fueron creados. Eh, Se dan, este tipo de polímeros tienen muchos problemas, son demasiado quebradizos y se pueden deformar con facilidad. Estas propiedades que tienen estos polímeros derivan de sus características. Se ha podido solventar un proceso químico, conocido como volcanización, con el que se entrecruzan las cadenas de poli-isopreno. Y ahora pasamos a los polímeros artificiales. Los polímeros artificiales se sintetizan en un laboratorio y también y así aplica la de que fueron creados por el hombre, ¿no? Y son usados en forma masiva en número de mayor de aplicaciones. Su uso está tan extendido ya que pues, es económico, ¿no? O sea, no requiere mucho gasto. Tiene propiedades y estructuras químicas idóneas, ya que, pues, volvemos a lo mismo, fueron creadas por un hombre para cumplir ciertas funciones. Pasamos a otro tema, la cinética química. Esta cinética química se encarga de estudiar la rapidez y la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas, es decir, pues, cuánto tiempo tarda la desaparición de reactivos para convertirse en productos. Esta está conformada por la velocidad de formación y la velocidad de descomposición. Eh, este tipo de velocidad no es constante, depende mucho de varios factores, como la concentración de reactivos, la presencia de un catalizador, la temperatura y el estado físico de los reactivos. Se pueden encontrar en diferentes estados, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso, y esto también altera mucho el- la velocidad de la reacción de cada reacción química, independientemente de los compuestos. La temperatura es el principal ¿cómo dijimos? Problema, ¿verdad? ¿Sí? La velocidad de reacción pues, aumenta con la temperatura, porque al aumentarla incrementa la energía cinética de las moléculas. Con mayor energía, las moléculas se mueven más y chocan con más frecuencia y con más energía. Por último tema, pasamos a electroquímica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación de la misma energía de eléctrica a química. ¿Sí? Estudia las situaciones donde se dan las reacciones que vimos anteriormente de oxidación y reducción, eh, encontrándose separadas, obviamente, físicamente o temporalmente. De las reducciones de reducción-oxidación, las reacciones de reducción-oxidación son en las que hay una transferencia de electrones. Esta transferencia se produce entre conjunto de elementos químicos. Debe haber un oxidante y un reductor. En dichas reacciones, la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad.
O bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea. Y por último, la celda electroquímica es el dispositivo que se usa para descomponer mediante corriente eléctrica sustancias ionizadas que se denominan electrolitos o para la producción de la electricidad. Y hasta aquí el video. Nos vemos.